Ophelia Knowles se encogió cuando la luz del sol se filtró por el hueco entre las cortinas y cayó directamente sobre su cara. Eran las 6 de la mañana, y su turno en St. Albans no empezaba hasta las 9, pero las mañanas eran el único momento en que podía disfrutar de la paz y la tranquilidad de su propia casa. En los últimos meses, esos momentos habían sido una verdadera evasión para ella. Salió con cuidado de debajo de la manta, procurando no molestar a Terence, que dormía a su lado. Su marido estaba tumbado boca arriba, con la respiración agitada e irregular, e incluso dormido su rostro parecía tenso. Ophelia se quedó quieta un momento, mirando al hombre con el que había vivido 12 años. Ahora era casi un extraño, con el ceño perpetuamente fruncido y profundas arrugas en la boca que parecían eternamente congeladas en una mueca de desagrado. De puntillas, Ophelia salió del dormitorio y bajó a la cocina. Su casa de 2 plantas en el distrito de dormitorios de St. Albans era demasiado grande para una familia de 3 miembros, pero cuando la habían comprado hacía 8 años, Terence había insistido en que necesitaban espacio para crecer. Edith necesita su propia habitación. Necesitamos un despacho y, quién sabe, quizá otro bebé, dijo entonces, lleno de entusiasmo y planes para el futuro. El segundo hijo nunca llegó, y el estudio se fue convirtiendo poco a poco en un almacén de cosas innecesarias. Ophelia encendió la cafetera y sacó leche de la nevera. Al otro lado de la ventana podía ver su pequeño y cuidado jardín, su logro personal, un lugar donde podía olvidarse de sus ajetreados turnos en el hospital y de las cada vez más escasas conversaciones con su marido. Terence había bromeado alguna vez diciendo que ella hablaba más con las plantas que con él. Ahora el chiste ya no tenía gracia. La cafetera silbó en silencio y el aroma a café recién hecho llenó la cocina. Ophelia sonrió aspirando el aroma familiar. Estas pequeñas alegrías, el café caliente, la tranquilidad de la mañana, 10 minutos con un libro antes de empezar el día, la ayudaban a mantener la cordura últimamente. «Ya te has levantado». La voz de Terence sonó inesperadamente áspera en el silencio matutino. Ophelia dio un respingo y se volvió. Terence estaba de pie en el umbral de la puerta, ya vestido con sus pantalones de trabajo y una camisa blanca que hacía tiempo que necesitaba plancha. Su pelo rubio claro, antes espeso y pulcramente cortado, estaba ahora ralo y descuidado. «Buenos días», respondió ella, intentando mantener la normalidad en su voz. «¿Quieres café?» Terence asintió y se sentó a la mesa de la cocina sin dejar de mirarla. Algo en sus ojos hizo que Ophelia desconfiara. 12 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer las señales de una tormenta inminente. «¿Hasta qué hora estás levantada esta noche?», preguntó él, cogiéndole la taza de café de las manos. «A las 6, a menos que me pidan que me quede más tiempo. Ahora mismo no hay personal suficiente. Lorraine está de vacaciones y Jill de baja». Terence se encogió de hombros, claramente indiferente a los detalles de su trabajo. «¿Y a ti?», preguntó Ophelia, más por cortesía que por verdadero interés. «Un día cualquiera», respondió él brevemente y tomó un sorbo de café. «¿Has pensado en lo que te dije ayer?». Ophelia se puso tensa. Ayer, como el día anterior y durante el último mes, Terence solo había hablado de una cosa: el dinero que había heredado de la tía Dorothy. $65,000, depositados en una cuenta separada que pensaba utilizar para la educación de Edith y tal vez para las reformas de la casa que llevaban años posponiendo. «Terence, ya hemos hablado de esto», intentó hablar con calma, pero los dedos que aferraban la taza delataban su tensión. «Este dinero es para Edith, para su futuro. Edith solo tiene 13 años, le faltan 5 para ir a la universidad». Terence apartó la taza con tanta fuerza que el café se derramó sobre la mesa. «En ese tiempo, lo devolveré todo con intereses. Es una inversión temporal, Ophelia, ¿no lo entiendes?». Ella negó con la cabeza.
Aquella confianza en su voz, aquellas promesas, ya lo había oído antes, cuando la convenció para que invirtiera sus ahorros en acciones de la empresa de su amigo, que quebró 6 meses después, cuando insistió en comprar aquella casa que apenas podían permitirse, cuando la convenció para que pidiera un préstamo para un coche nuevo, aunque el viejo era perfectamente utilizable. No, Terence, es la herencia de la tía Dorothy y quiero utilizarla como ella hubiera querido. Ofelia trató de sonar firme pero no desafiante. El rostro de Terence se ensombreció como una nube de tormenta. Ni siquiera eras muy amiga de esa anciana. Solo había visto a Edith un par de veces en su vida. ¿Por qué de repente te importan tanto sus deseos? Porque ella se preocupaba por nosotras. Ofelia sintió que la ira se acumulaba en su interior. La tía Dorothy fue la única que me apoyó cuando estudiaba enfermería. Creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Ofelia recordaba los días en que, con 23 años, decidió estudiar medicina. Sus padres pensaban que era una pérdida de tiempo, que debía concentrarse en encontrar marido. Solo la tía Dorothy, una excéntrica solterona con una colección de gatos de porcelana y una pasión por las novelas policíacas, apoyó su decisión. «Hija mía», le dijo, «tienes que tener algo propio en la vida. Los hombres van y vienen, pero una profesión se queda contigo para siempre». Terence resopló. «Y aún así dejaste tu trabajo cuando nació Edith». «Durante 3 años, Terence. Volví en cuanto fue a la guardería». Ofelia apretó los labios, sintiendo que el viejo resentimiento afloraba en su interior. «Y nunca me quejé de trabajar a jornada completa mientras cuidaba de la casa y del bebé. Era cierto. Cuando Terence había perdido su trabajo en plena crisis financiera de 2008, había sido el sueldo de enfermera de ella lo que les había ayudado a mantenerse a flote. Y cuando por fin encontró un nuevo puesto directivo en la constructora Harris & Sons, ella estuvo a su lado, apoyándole y ayudándole a recuperar la confianza en sí mismo. «Solo te pido que me ayudes ahora». La voz de Terence se volvió más suave, casi suplicante. «Es importante para mí, para nosotros. El mes pasado me perdí un ascenso, pero si este proyecto sale bien, podré demostrarle a Harris lo que valgo». Ofelia suspiró. La pérdida del ascenso había golpeado duramente el ego de Terence. Durante el último mes había estado más sombrío que una nube, chasqueando la lengua ante cualquier comentario y apenas dirigiéndose a ella y a Edith. «¿Qué proyecto, Terence? Ni siquiera me has dicho exactamente para qué es el dinero». Intentó llamarle la atención, pero él apartó la vista mirando por la ventana. «No puedo hablar de los detalles. Es confidencial». Algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarla, inquietó a Ofelia. «Terence, si tienes algún problema...» «Maldita sea, Ofelia», se levantó bruscamente derribando su silla. «Le pido a mi mujer que me ayude y actúas como si fuera un criminal». «No me refería a eso». Se levantó ella también, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Es que si tienes problemas, podemos encontrar otra salida. Podemos hablar con el banco sobre un préstamo o...» «No necesito un préstamo». Terence golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar la vajilla. «Necesito ese dinero, y lo necesito ahora. ¿Qué demonios tiene de difícil mantener a tu marido?» Ofelia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Dónde está el hombre cariñoso con el que se casó hace 12 años? El Terence que la había hecho girar en un baile en la boda de sus amigos comunes, que la había mirado como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Se habían conocido en la boda de Marjorie y Douglas. Ofelia era dama de honor. Terence era amigo del novio. Se acercó a ella durante la recepción y le dijo: «Veo que eres la única aquí que realmente escucha los aburridos brindis en vez de fingir». Hablaron toda la noche y luego la acompañó a casa y le pidió su número de teléfono.
Su primera cita fue en un pequeño restaurante italiano, donde Terence le habló de su ambición de ser arquitecto y ella de su sueño de trabajar en una planta de pediatría. Él no llegó a ser arquitecto y ella no entró en pediatría, pero eso no parecía importante en aquel momento. Eran jóvenes, estaban enamorados y confiaban en que juntos podrían superar cualquier dificultad. «Te he apoyado toda nuestra vida juntos, Terence», dijo Ofelia en voz baja. «Pero este dinero es el futuro de nuestra hija. No puedo arriesgarlo por un misterioso proyecto del que ni siquiera me hablas». El rostro de Terence se contorsionó de ira. «¿Así que no confías en mí? ¿Después de todos estos años?» «No se trata de confianza, sí que lo es», la interrumpió. «¿Crees que soy un perdedor que no sabe cuidar de su familia?» «Nunca he dicho eso. No tenías por qué hacerlo. Lo veo en tus ojos todos los días». Terence se acercó más, cerniéndose sobre ella. «Te crees mejor que yo, ¿verdad? ¿Con tu trabajo fijo y la herencia de tu tía?» Ofelia dio un paso atrás, sintiendo la pared contra su espalda. «Terence, por favor, hablemos con calma. Llevamos un mes hablando». La agarró por los hombros, sus dedos clavándose dolorosamente en su piel. «Y todo lo que oigo es, no, Terence, ese dinero es para Edith. ¿Y yo qué? Yo también soy parte de esta familia. ¿Papá?» Ambos se congelaron cuando oyeron una voz tranquila. En la puerta de la cocina estaba Edith, su hija de 13 años, con el pelo oscuro suelto y los ojos asustados. Con su pijama rosa de unicornio, parecía más joven que su edad. Terence soltó al instante los hombros de Ofelia y dio un paso atrás. «Hola, princesa». Su voz se tornó antinaturalmente alegre. «Siento haberte despertado. Estabas gritando». Edith desvió la mirada de su padre a su madre. «¿Va todo bien?» «Por supuesto, cariño». Ofelia intentó sonreír, aunque notaba que le temblaban los labios. «Solo son palabras de adultos. ¿Quieres desayunar?» Edith asintió vacilante, sin dejar de mirar a su padre con aprensión. «Llego tarde al trabajo», dijo Terence bruscamente, evitando la mirada de su hija. «Te veré esta noche». Cogió su chaqueta, que estaba colgada en el respaldo de una silla, y salió de la cocina sin despedirse. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe. Edith se sentó a la mesa, todavía preocupada. «¿Os habéis peleado por el dinero de la bisabuela Dorothy?» Ofelia suspiró. Por supuesto que Edith las había oído hablar. Las paredes de su casa eran finas, y la voz de Terence se había hecho más fuerte últimamente. «No te preocupes, cariño. Papá está pasando un mal momento en el trabajo». Le puso un tazón de cereales a su hija. «¿Estás preparada para el examen de matemáticas de hoy?» Edith se encogió de hombros, dándose cuenta de que su madre intentaba cambiar de tema, pero no insistió. «Creo que sí. Marjorie me ayudó ayer con las ecuaciones mientras estabas en el trabajo». Marjorie, la mejor amiga de Ofelia y madrina de Edith, cuidaba a menudo de la niña cuando los turnos de Ofelia no coincidían con el horario escolar. Vivían al lado y Edith adoraba a la tía Margie, con sus bufandas brillantes y su suministro constante de galletas de chocolate. ¡Qué bueno! Ofelia se sentó frente a su hija, observándola comer. «¿Sabes? La tía Dorothy dejó ese dinero específicamente para tu educación. Quería que pudieras ir a la universidad que quisieras». Edith la miró con sus serios ojos marrones, tan parecidos a los ojos de Terence como solían ser. «Lo sé, mamá, y no quiero que papá y tú os peleéis por eso». Ofelia se acercó y apartó un mechón de pelo de la cara de su hija. «Todo va a ir bien, cariño. Papá solo…» No terminó la frase, sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña que el hombre al que ambas amaban se había convertido últimamente en un extraño irritable? ¿Cómo explicarle que ni ella misma entendía lo que estaba pasando en su familia? «Ve a vestirte o llegarás tarde al colegio», dijo en su lugar, levantándose y recogiendo los platos de la mesa.
Cuando Edith se marchó, Ofelia se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué le había pasado a su familia? ¿Cuándo habían empezado a desmoronarse las cosas? ¿Después de que Terence no consiguiera su ascenso el mes pasado? ¿O antes, cuando la empresa de Harris empezó a perder clientes debido a la recesión económica? ¿O tal vez empezó antes, poco a poco, día a día, cuando dejaron de hablar por las tardes, cuando el sexo se volvió infrecuente y mecánico, cuando sus sueños y planes juntos fueron sustituidos por la rutina y el cansancio? Ofelia miró el reloj. Se acercaban las 8, tenía que llevar a Edith al colegio y llegar al hospital a tiempo para su turno. No había tiempo para la autocrítica. Se levantó, fregó los platos y fue a vestirse, intentando no pensar en lo que les esperaba esta noche cuando Terence llegara a casa. Habían pasado 2 semanas desde aquella desafortunada mañana en que Terence le había levantado la voz por primera vez a causa de la herencia de la tía Dorothy. Ofelia estaba sentada en la sala de profesores, removiendo distraídamente su té frío. Fuera de la ventana del hospital de St. Albans lloviznaba una fina lluvia, típica de una tarde de abril. Su turno había terminado hacía media hora, pero no tenía prisa por irse a casa. «Tierra a Ofelia». Marjorie agitó la mano delante de su cara. «Hoy no has sido tú misma en todo el día». Ofelia sonrió débilmente a su amiga. Marjorie Pym, pelirroja y pecosa, llevaba 8 años trabajando con ella en el departamento de traumatología. Habían estrechado lazos cuando ambas eran nuevas en el hospital y desde entonces Marjorie se había convertido no solo en una colega, sino en una verdadera amiga que lo sabía casi todo sobre la vida de Ofelia. «Lo siento, estaba pensando». Ofelia apartó la taza. «¿Cómo está la señora Wilkinson? ¿Ha llegado su hijo?» «Sí, ha venido desde Manchester llorando». Marjorie sacudió la cabeza. «Pero no cambies de tema. ¿Qué pasa, Fi? Llevas una semana caminando como si hubieras estado en el agua». Ofelia suspiró. Ni ella misma sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar el creciente distanciamiento entre ella y Terence? Aquellas extrañas y tensas tardes en las que él llegaba tarde a casa, olía a perfume ajeno y respondía a las preguntas con irritación y brevedad. «Es Terence», dijo por fin. «Está actuando extraño». Marjorie enarcó una ceja. «¿Extraño cómo? ¿Cómo ponerse los zapatos o empezar a coleccionar sellos?» Ofelia no pudo contener una carcajada, a pesar de la gravedad de la situación. La capacidad de Marjorie para aligerar el ambiente con una broma era una de las razones por las que Ofelia valoraba tanto su amistad. «No, nada tan extravagante». Bajó la voz, aunque en el salón no había nadie más que ellas. «Siempre habla por teléfono en un susurro. Se va a otra habitación cuando recibe una llamada. Vuelve a casa a las 11, a veces a medianoche, aunque su jornada laboral termina a las 5. «Quizá tengan una emergencia en el trabajo», sugirió Marjorie, pero sus ojos ya comprendían. «¿Todos los días durante 3 semanas?» Ofelia negó con la cabeza. «Eso no es todo. He comprobado nuestra cuenta conjunta. Hay retiradas de efectivo que no puede explicar, cenas en restaurantes de los que no sé nada». Marjorie apretó los labios. «¿Crees que él...?» «No sé qué pensar», la interrumpió Ofelia, que no quería oír la palabra traición en voz alta. «Pero esto no suena a Terence. Al menos no el Terence que yo conocía. Era la verdad. Habían tenido sus altibajos durante sus 12 años de matrimonio, pero Terence siempre había sido predecible. Podía ser terco, a veces egoísta, pero nunca reservado. Se enorgullecía de su honestidad, de su franqueza. «Digo lo que pienso, Fi», decía a menudo. Este nuevo Terence, con sus secretos y sus ausencias inexplicables, la asustaba. «¿Y el dinero?», preguntó Marjorie, recordando su conversación anterior. «¿Seguía exigiéndolo?». Ofelia asintió. «Cada día, cada vez insiste más. Ayer dijo que era una cuestión de vida o muerte», sonrió irónica. «Ya no es una petición, Margie, es una obsesión.
Y sigue sin decir por qué quiere el dinero. No, solo algo vago sobre Sokiki e inversión. Ofelia se pasó una mano por el pelo sintiendo que el cansancio se apoderaba de ella. Empiezo a pensar que tiene problemas. Quizá endeudado o... No terminó la frase. No quería expresar los peores escenarios que le habían estado rondando por la cabeza durante los últimos días. ¿Apuestas? ¿Drogas? Esos pensamientos parecían absurdos tratándose de Terence, que siempre se había enorgullecido de su autocontrol. Pero, ¿qué otra cosa podía explicar su comportamiento? Marjorie se acercó más y bajó la voz hasta susurrar. ¿Has mirado su teléfono? Ofelia retrocedió como si su amiga le hubiera sugerido algo indecente. No, no puedo. Es una invasión de su intimidad. Fi, si está ocultando algo, especialmente algo que podría afectar a tu familia, Edith. Marjorie hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Tienes derecho a saberlo. Ofelia se mordió el labio. La idea de comprobar el teléfono de su marido ya se le había pasado antes por la cabeza, pero siempre la había descartado por considerarla una conducta indecorosa. Siempre se habían enorgullecido de la confianza en su relación. Incluso ahora, cuando esa confianza se estaba resquebrajando, no se atrevía a dar ese paso. No puedo, Margie. Todavía no, sacudió la cabeza. Si lo hago, significa que estoy admitiendo que nuestro matrimonio se está desmoronando de verdad. Marjorie suspiró, pero no insistió. Está bien, pero ten cuidado, Fi, y que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Apretó la mano de su amiga. Edith puede quedarse conmigo en cualquier momento si necesitas hablar a solas con Terence. Ofelia sonrió agradecida. La idea de que Edith estuviera en el centro de un conflicto familiar era insoportable. La niña ya parecía preocupada últimamente, preguntando a menudo por qué papá llegaba tan tarde a casa y por qué ya no cenaban juntos como antes. Gracias, Margie. Eres una verdadera amiga. Al salir del hospital, Ofelia sacó su teléfono y revisó sus mensajes. Nada de Terence. Envió un escueto. Me voy a casa. ¿Estarás en casa para cenar esta noche? Y, sin esperar respuesta, se subió a su destartalado Honda. El trayecto del hospital a casa duraba unos 20 minutos y, normalmente, Ofelia utilizaba ese tiempo para pasar mentalmente del modo trabajo al modo casa. Pero hoy sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa. ¿Qué le pasaba a Terence? ¿Qué le había pasado a su familia? Recordó que hacía 3 semanas él había llegado a casa después del trabajo callado y sombrío. Cuando le preguntó cómo le había ido el día, su respuesta había sido escueta. Harris le dio el ascenso a ese imbécil de Morrison. Terence llevaba casi un año contando con ese puesto, preparándose para él. Pero aquella noche se negó a hablar de ello, se encerró en sí mismo, y al día siguiente mencionó por primera vez el dinero de la tía Dorothy. A partir de entonces se volvió cada vez más insistente y su relación cada vez más tensa. Al acercarse a la casa, Ofelia se dio cuenta de que el coche de Terence no estaba en la entrada. Miró el reloj. Eran casi las 7 de la tarde. ¿Dónde estaría? La jornada laboral en la empresa de Harris terminaba a las 5, a lo sumo a las 6 si había horas extras. Terence nunca se había quedado tanto tiempo fuera sin avisar. Al entrar en casa, oyó la voz de Edith desde el salón. La chica estaba sentada en el sofá hablando por teléfono, con la mochila del colegio y los zapatos esparcidos por el suelo. «Hola, mamá». Edith se despidió rápidamente y colgó el teléfono. «He calentado una pizza para mí. Espero que no te importe». «No pasa nada, cariño». Ofelia se inclinó para besar a su hija en la coronilla. «¿Qué tal el día en el colegio?» «Bien». Edith se encogió de hombros con la típica indiferencia adolescente. «¿Dónde está papá? ¿Llegaba tarde otra vez?» Ofelia sintió una punzada de preocupación. Edith siempre había sido observadora, demasiado para su edad. Seguramente se había dado cuenta del cambio en la rutina familiar.
Debe de tener mucho trabajo. Ofelia trató de mantener una voz informal. ¿Ha hecho los deberes? Edith puso los ojos en blanco. Casi. Me queda una redacción de historia, pero eso es para la semana que viene, dijo frotándose el borde de la almohada. Mamá, ¿os habéis peleado papá y tú? Ofelia se quedó paralizada, sin saber qué contestar. Nunca había mentido a su hija, pues creía que la sinceridad era la base de su relación. Pero, ¿cómo podía explicarle una situación que no comprendía? Papá y yo estamos pasando por una mala racha, dijo por fin, eligiendo cuidadosamente las palabras. Los adultos pasamos por eso a veces, pero los dos te queremos más que a nada. Eso nunca cambiará. Edith asintió, pero sus ojos permanecieron serios. ¿Fue por el dinero de la bisabuela Dorothy? Ofelia suspiró. Por supuesto que Edith las había oído discutir. Las paredes de la casa eran finas y la voz de Terence se había hecho más fuerte últimamente. En parte, admitió. Pero no es solo por el dinero, amor. A veces la gente se distancian. Les lleva tiempo volver a encontrarse. Edith la miró con esa expresión perspicaz que la hacía parecer una pequeña adulta. ¿No os divorciaréis como los padres de Jessie? A Ofelia se le encogió el corazón. Jessie era la mejor amiga de Edith. Sus padres se habían divorciado hacía un año tras un ruidoso escándalo. La niña seguía conmocionada por la separación, dividida entre dos hogares y dos padres enemistados. No, cariño, no nos vamos a divorciar. Ofelia no estaba segura de que fuera cierto, pero en aquel momento Edith necesitaba que la tranquilizaran. Papá y yo estamos pasando por una mala racha. Pasa en todas las familias. Edith pareció relajarse un poco. Bien, porque no quiero vivir en dos casas distintas y verte solo los fines de semana. Ofelia abrazó a su hija, respirando el aroma familiar de su champú. No te preocupes, ¿vale? Ahora ve a terminar los deberes mientras hago la cena. Cuando Edith subió las escaleras, Ofelia se hundió en el sofá, sintiendo que el cansancio se apoderaba de ella. Le había mentido a su hija. En realidad, no tenía ni idea de lo que pasaría con su matrimonio. Hace un mes, habría dicho sin vacilar que ella y Terence estarían juntos para siempre, por difíciles que fueran las cosas. Ahora no estaba segura de nada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Terence. Llego tarde. No me esperes para cenar. Corto y directo, sin explicaciones ni disculpas. Ofelia sintió que la rabia le subía por dentro. Antes, él siempre le había avisado si se retrasaba, diciéndole dónde estaba y con quién. Ahora, sin embargo, esos mensajes secos eran la norma. Se dirigió a la cocina y mecánicamente comenzó a preparar la cena, aunque no tenía apetito. Mientras servía el agua para la pasta, Ofelia miraba distraídamente las facturas que había sobre la mesa de la cocina, la hipoteca, los servicios, el seguro, los gastos habituales de la clase media que siempre habían compartido a partes iguales. Pero últimamente Terence retrasaba su parte, alegando dificultades temporales. Otra rareza, otro motivo de preocupación. La cena transcurrió en silencio, solo Ofelia y Edith en la gran mesa donde siempre se habían sentado los tres. Después de cenar, Edith se fue a su habitación y Ofelia se quedó en el salón, fingiendo ver la televisión, pero en realidad solo esperaba el regreso de su marido. A las 11:30 oyó el ruido de un coche que se acercaba. Un minuto después se abrió la puerta principal y Terence entró en casa. Tenía el pelo rubio revuelto, la camisa arrugada y la cara cansada. «Hola», se detuvo en la puerta del salón, como si dudara en entrar. «Sigues levantada». Era una afirmación, no una pregunta. Ofelia apagó el televisor y se volvió hacia él. «Te estaba esperando. ¿Dónde estabas?» «En el trabajo». Pasó junto a ella hasta la cocina y abrió la nevera. «Harris quiere que terminemos el proyecto antes del lunes, así que todo el mundo se queda hasta tarde». Ofelia lo siguió y lo vio sacar una botella de cerveza.
Podrías haber llamado y avisado. Envié un mensaje de texto. Terence abrió la botella y bebió un sorbo sin mirarla. Llego tarde. No me esperes para cenar. No era una explicación, Terence. Edith ha estado preguntando por ti. Está preocupada. Terence suspiró y se frotó los ojos. Hablaré con ella mañana. Me disculparé. Bebió otro sorbo de cerveza. Estoy cansado, Fi. No nos peleemos ahora. Ofelia miró a su marido con atención. Parecía agotado, pero había algo más en su actitud. Una tensión, un nerviosismo que antes no existían. No quiero pelear, dijo en voz baja. Quiero entender lo que está pasando. Te vas pronto, vuelves tarde, apenas nos hablas a Edith y a mí. He dicho que trabajes, le cortó Terence. No todo el mundo puede tener un horario fijo como tú. No era justo, y ambos lo sabían. El horario de Ofelia en el hospital distaba mucho de ser estable, con turnos de noche y llamadas de urgencia. Pero siempre sacaba tiempo para su familia, siempre avisaba si llegaba tarde. No se trata del horario, y lo sabes, intentó hablar Ofelia con calma. Algo ha cambiado, Terence. Tú has cambiado. Y empezó antes de la historia del ascenso. Terence puso la botella sobre la mesa con tanta fuerza que Ofelia se estremeció. ¿Qué quieres que te diga, Fi? ¿Que estoy deprimida porque ese lechero de Morrison consiguió un puesto que debería haber sido mío? ¿Que me siento fracasada por no poder mantener a mi familia como me gustaría? Su voz temblaba de rabia apenas contenida. Sí, he cambiado. La vida cambia a las personas, pero eso no significa que tengas que seguirme e interrogarme todas las noches. Ofelia dio un paso atrás, sorprendida por la amargura de sus palabras. No te estoy espiando. Estoy preocupada por ti, por nosotros. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Terence, si tienes algún problema, podemos resolverlo juntos, pero tienes que ser sincero conmigo. Por un momento pensó que algo brillaba en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Pero desapareció rápidamente, sustituido por una fría indiferencia. No tengo ningún problema, dijo con voz uniforme. Y estoy harto de explicarte por qué necesito ese dinero. Si no confías en mí lo suficiente como para ayudarme, ¿qué más hay que decir? Pasó junto a ella, dejando la cerveza sin terminar sobre la mesa. Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar. Ofelia se quedó sola en la cocina, escuchando a Terence subir las escaleras. Sin duda, algo iba mal. Su reacción fue demasiado dura, demasiado defensiva para un hombre que no tenía nada que ocultar. Se acercó al fregadero y empezó a lavar los platos mecánicamente, aunque eso podía esperar hasta mañana. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como ropa sucia en una lavadora, incapaces de encontrar una salida. Quizá Marjorie tenía razón. Quizá debería comprobar el teléfono de Terence. Pensar en eso le daba náuseas. 12 años de matrimonio y allí estaba ella, contemplando la posibilidad de comprobar a hurtadillas el teléfono de su propio marido. ¿Dónde había quedado la confianza de la que estaban tan orgullosos? ¿En qué momento su relación se había convertido en un juego del escondite? Ofelia se limpió las manos y apagó la luz de la cocina. Subió las escaleras y abrió silenciosamente la puerta de la habitación de Edith. La niña ya estaba dormida, acurrucada bajo la manta, con el pelo largo y oscuro esparcido por la almohada. Ofelia se quedó unos segundos mirando a su hija, sintiendo que el corazón se le apretaba de amor y de miedo. Pasara lo que pasara entre ella y Terence, Edith no debía sufrir. Se merecía estabilidad, seguridad, una infancia normal. En su dormitorio, Terence ya estaba tumbado en la cama, de espaldas a la pared. Su respiración era demasiado regular para un hombre dormido, pero Ofelia no se molestó en iniciar una conversación. Se puso tranquilamente el pijama y se tumbó al otro lado de la cama, sintiendo que el abismo que los separaba era cada vez mayor. El sábado por la mañana amaneció sorprendentemente soleado. Los rayos de luz brillaban a través de las cortinas, creando fantasiosos dibujos en el suelo del dormitorio.
Ofelia abrió los ojos y se estiró. Terence ya estaba levantado, aunque normalmente le gustaba dormir hasta tarde los sábados. Se puso la bata y bajó a la cocina. Terence estaba sentado a la mesa, mirando el portátil. Tenía delante una taza de café. «Buenos días», dijo Ofelia dirigiéndose a la cafetera. «¿Has madrugado?» Terence levantó la vista de la pantalla. «Tenemos que hablar», su voz sonaba tensa. Una conversación seria. Ofelia se quedó paralizada con la cafetera en la mano. «De acuerdo», respondió con cautela. «¿Edith sigue durmiendo?» «Sí, pero se iba a casa de Jessie a las 11». Terence cerró el portátil. «Siéntate, por favor». Ofelia se sirvió una taza de café y se sentó frente a su marido, sintiendo la ansiedad crecer en su interior. «Te escucho», dijo, rodeando la taza con las palmas de las manos. Terence respiró hondo. «No puedo aplazar más esta conversación, Fi. Necesito ese dinero, los $65,000, y los necesito hoy». Ofelia sintió que se le apretaban las tripas. Otra vez ese dinero. «Terence, ya hemos hablado de esto. No puedo darte toda la herencia de la tía Dorothy sin más». «Es una cuestión de vida o muerte», la interrumpió. «No exagero, Fi. Tengo problemas. Estoy en serios problemas». Ofelia dejó la taza a un lado, perdiendo de repente el interés por el café. «¿Qué clase de problemas?», preguntó en voz baja. «Terence, si tienes algún problema, podemos...» «No». «¿No?», replicó bruscamente, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Este es mi problema y tengo que resolverlo yo mismo. Lo único que necesito de ti es dinero». Ofelia sintió que la rabia le invadía por dentro. «No soy un cajero automático, Terence». Su voz tembló de resentimiento. «Soy tu mujer. Si tienes problemas, tenemos que resolverlos juntos». Terence se levantó y su silla retrocedió. «Tienes que tener el control, ¿no?». Empezó a pasearse por la cocina. «Siempre ha sido así, desde el principio. No puedes hacer nada por confianza». «No se trata de control». Ofelia también se puso en pie. «Se trata de honestidad. Llegas tarde a casa, no me dices dónde has estado, exiges una enorme suma de dinero y te niegas a explicar por qué la necesitas. ¿Qué se supone que debo pensar?». «Se supone que debes confiar en mí», gritó Terence con la cara roja de ira. «Soy tu marido, maldita sea. 12 años juntos y no puedes confiar en mí en esto». Ofelia sacudió la cabeza, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «No me hables de confianza cuando es evidente que ocultas algo». Intentó mantener la voz baja, recordando que Edith podía despertarse en cualquier momento. «Has cambiado, Terence. No eres el hombre con el que me casé». El rostro de Terence se contorsionó de dolor, que inmediatamente se convirtió en rabia. ¿El hombre equivocado? Se acercó más, cerniéndose sobre ella. «Eres la misma persona. Los dos hemos cambiado, Fi. La vida cambia a la gente, pero no se trata de eso. Necesito ese dinero». «¿Para qué?», Ofelia insistió. «¿No puedes ser sincero conmigo por una vez? ¿En qué te has metido, Terence? No seas tonto». Se dio la vuelta, agarrándose la cabeza. «Es difícil de explicar». «Inténtalo». Ofelia cruzó los brazos sobre el pecho. «Tenemos todo el día». Terence se volvió hacia ella. Su rostro mostraba su lucha interior. «No puedo», la interrumpió. «Confía en mí. No necesito este dinero para mí. Es realmente una cuestión de vida o muerte». Ofelia suspiró, cansada de esta conversación. «Terence, este dinero es una herencia para Edith. Tía Dorothy lo dejó específicamente para su educación. No puedo...». «Al diablo con la tía Dorothy», estalló Terence. «Está muerta, y nosotros estamos aquí, vivos, y necesito ese dinero ahora, no dentro de 5 años cuando Edith vaya a la universidad». Ofelia retrocedió, sobresaltada por la furia de su voz. «No te atrevas a hablar así de ella», dijo en voz baja, sintiendo que le temblaban los labios.
Tía Dorothy fue la única que me apoyó cuando todos los demás pensaban que la educación era una pérdida de tiempo para una mujer. Terence resopló. Sí, claro, la santa tía Dorothy y sus sabios consejos. ¿Sabes una cosa? Quizá deberías haberte casado con ella en vez de conmigo. No voy a continuar esta conversación mientras estés en este estado. Se dirigió a la salida de la cocina. Hablemos más tarde, cuando te hayas calmado. No. Terence la agarró del brazo, reteniéndola. Vamos a poner fin a esta conversación. Necesito ese dinero, Ofelia. No entiendes lo que está en juego. Pues explícamelo. Le arrancó la mano del agarre. Soy tu mujer, Terence. Si tienes problemas, quiero ayudarte, pero no puedo hacerlo a ciegas. No puedo contarte todo, pero créeme, es importante. No lo suficiente. Ofelia sacudió la cabeza. Ese dinero es para Edith, y punto. No voy a arriesgar su futuro por un misterioso problema del que te niegas a hablar. Algo cambió en el rostro de Terence. La ira dio paso a la desesperación. Por favor, Fi, le temblaba la voz. Nunca te he pedido nada, pero te lo pido ahora. Necesito ese dinero. Por un momento, Ofelia estuvo a punto de ceder, pero entonces recordó toda la extrañeza de las últimas semanas. No, dijo con firmeza, no sin una explicación. Terence se quedó helado, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Me estás diciendo que no?, preguntó en voz baja, amenazante. Sí, se enderezó Ofelia. Este dinero es para Edith. No es mío para darlo, ni tuyo para exigirlo. Durante unos segundos Terence la miró como si la viera por primera vez. Luego su rostro se contorsionó de rabia. Tú, jadeó de rabia. ¿De verdad crees que puedes negarte, después de todo lo que he hecho por ti? Los dos hemos trabajado, Terence, le recordó Ofelia, sintiendo que el miedo aumentaba en su interior. Y los dos nos preocupamos por Edith. No finjas que me he quedado en casa sin hacer nada. No tienes ni idea de lo que he pasado, gritó Terence, golpeando la mesa con el puño. Vives en tu pequeño mundo, con tu trabajo perfecto y tus principios perfectos. Ofelia dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de su ira. Terence, por favor, cálmate. Edith podría oír, me importa un bledo. Agarró su taza de café. Tienes que darme ese dinero. Y antes de que Ofelia pudiera reaccionar, le tiró el café caliente a la cara. El dolor fue instantáneo y abrumador. El líquido caliente le quemó la piel y Ofelia gritó, retrocediendo hacia atrás. Tropezó con una silla y cayó cubriéndose la cara con las manos. ¡Dios! ¡Fi! La voz de Terence sonaba distante. No pensé que... ¿Mamá? La voz tranquila de Edith desde las escaleras hizo que ambos se congelaran. ¿Qué ha pasado? He oído un grito. Terence fue el primero en volver en sí. No pasa nada, cariño. Su voz sonaba antinaturalmente alegre. Mamá se ha quemado con el café. Ha sido un accidente. Ofelia se levantó lentamente, cubriéndose aún la cara con las manos. Estoy bien, Edith. Intentó que su voz sonara normal, aunque el dolor le palpitaba por toda la cara. Solo una pequeña quemadura. Ve a prepararte para Jessie, ¿vale? Mientras Edith desaparecía escaleras arriba, Ofelia se volvió hacia Terence. No me toques, le temblaba la voz. No vuelvas a tocarme. Pasó junto a él y se dirigió al lavabo, abrió el grifo de agua fría y puso la cara bajo el chorro. Necesito ver a un médico, dijo sin darse la vuelta. Me voy al hospital, y cuando vuelva, te quiero fuera de aquí. Fi, por favor, sonaba desesperado. No lo decía en serio, yo solo... Se quebró. Me derramaste el café encima, Terence. Ofelia se volvió hacia él, todavía sosteniendo la toalla mojada contra su cara. Eso no es estallar. Ahora no puedo hablar contigo. Necesito ver a un médico. Llamó a Marjorie y pronto su amiga vino a buscarla. En el hospital, el médico examinó la quemadura y aseguró a Ofelia que no había daños graves. Una quemadura de primer grado con pequeñas zonas de quemaduras de segundo grado. Le dieron una pomada y analgésicos y le dieron el alta.
Ofelia no quería irse a casa, así que Marjorie la llevó a su casa. «Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites», dijo mientras ayudaba a Ofelia a sentarse en el sofá. «No puedo creer que Terence haya hecho esto». Marjorie negó con la cabeza. «Siempre parecía tan tranquilo». Ofelia suspiró, colocándose suavemente una bolsa de hielo en la cara. «Yo tampoco puedo creerlo, Margie. Es como si no fuera él, sino un desconocido», dijo en voz baja. «Pero ni siquiera se trata del café. Se trata de lo que ha pasado en las últimas semanas. Ha cambiado, se ha vuelto reservado, agresivo, y ese dinero, está obsesionado con él». «Hiciste bien en no dárselo», dijo Marjorie con firmeza. «Diga lo que diga, no puedes alentar ese tipo de comportamiento». La conversación se vio interrumpida por el teléfono de Ofelia. El número era desconocido. «Pregunte a su marido por Ruby Parker». Ofelia frunció el ceño releyendo el mensaje. «¿De qué se trata?», preguntó Marjorie, dándose cuenta de su expresión. «Es un mensaje extraño». Ofelia le mostró el teléfono a su amiga. «No conozco a ninguna Ruby Parker». «Pero Terence parece conocerla». Marjorie miró a Ofelia. «¿Crees que es...?» «No lo sé». Ofelia cogió el teléfono y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Pero voy a averiguarlo». Abrió Facebook y escribió el nombre Ruby Parker en el buscador. Aparecieron varios resultados, pero solo uno en la zona de St. Albans. Ofelia hizo clic en el perfil y se quedó paralizada mirando la foto. Era una mujer joven, de unos 25 años, pelirroja, con una sonrisa radiante. Era guapa, el tipo de belleza que llama la atención. Brillante, desafiante, segura de sí misma. «Trabaja para Construcciones Stonebridge», susurró Ofelia, leyendo la información del perfil. «Es la principal competidora de la empresa de Harris». Ofelia siguió bajando por la página, sintiendo que las náuseas se acumulaban en su interior. La mayoría de las fotos eran normales, pero entonces vio esta. Una foto de hace 6 meses, una foto de grupo de una fiesta de empresa. Y allí, en la esquina, estaba Terence, con la mano apoyada en la espalda de Ruby y la cabeza girada hacia él, con una sonrisa íntima. «Dios mío», exhaló Ofelia sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. Era verdad. Marjorie le pasó el brazo por los hombros, apoyándola. «Fi, lo siento mucho». Ofelia volvió a mirar el perfil de Ruby y luego fue a la página de Construcciones Stonebridge. Entre las últimas publicaciones había un anuncio sobre un nuevo proyecto que la empresa estaba a punto de poner en marcha, una promoción de viviendas en las afueras de St. Es la misma zona donde la empresa de Harris tenía previsto construir su nuevo proyecto. Se volvió hacia Marjorie. Terence había hablado de ello hacía unos meses como una gran oportunidad para la empresa. Siguiendo investigando, Ofelia se topó con un post en un grupo profesional en el que Ruby presumía de cómo su empresa había arrebatado un gran proyecto a un competidor gracias a información privilegiada. Y los comentarios aludían a cierta amiga especial que había sido de gran ayuda. «Dios mío», susurró Ofelia, encajando las piezas del rompecabezas. Terence le estaba dando información sobre los proyectos de Harris. Él había traicionado a su empresa. «Pero, ¿por qué querría el dinero?», preguntó Marjorie. «Si está trabajando para la competencia, ¿no deberían pagarle?». Ofelia siguió desplazándose y se encontró con el post de Ruby de hacía 2 semanas. «Lista para empezar mi propio negocio, buscando inversores para un nuevo proyecto de construcción. Experiencia y contactos disponibles». «Eso es», dijo Ofelia, sintiendo que todo encajaba. «Piensa crear su propia empresa, utilizando las ideas y los contactos que le robó a Harris, y Terence quiere invertir en ella, ser su socio». «O lo está chantajeando», dijo Marjorie en voz baja. «Si tiene pruebas de que él le ha estado pasando información confidencial, puede amenazarlo con revelársela a Harris y a la policía».
Ofelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso explicaba el estado de pánico de Terence, sus intentos desesperados por conseguir el dinero. Realmente era una cuestión de vida o muerte, para su carrera, quizás incluso para su libertad. En ese momento, el teléfono de Ofelia volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Ha robado secretos empresariales para mí. Ahora tiene que pagar o lo contaré todo. Usted tiene dinero, él tiene problemas. Elige qué es más importante, su libertad o tu orgullo. Ruby P. Llegó la noche cuando Ofelia por fin decidió irse a casa. Marjorie se había ofrecido a dejarla pasar la noche, pero los pensamientos sobre Edith la mantenían ocupada. Su hija había escrito varios mensajes preguntando cuándo volvería su madre, y Ofelia no podía permitirse dejar a su hija sola con lo que estaba pasando. ¿Estás segura?, preguntó Marjorie, de pie junto al coche. «Puedo ir contigo». Ofelia negó con la cabeza, tocándose con cuidado la tirita de la mejilla. La quemadura aún le dolía, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor emocional. «No, tengo que hablar con él a solas», abrazó a su amiga. «Gracias por todo. Te llamaré si necesito algo». 15 minutos después, Ofelia aparcó delante de su casa. El coche de Terence estaba aparcado en la entrada. No se había ido como ella le había pedido. Una parte de ella esperaba que obedeciera y desapareciera, que le diera tiempo para pensar. La otra parte sabía que no podía evitar la conversación. Al entrar en la casa, respiró hondo, preparándose para lo que pudiera esperarle dentro. El pasillo estaba en silencio. Se quitó los zapatos y entró en el salón, donde encontró a Edith sentada en el sofá con un libro. «¿Mamá?» La niña se levantó de un salto y corrió hacia ella. «¿Ya has vuelto? ¿Cómo tienes la cara?» Ofelia abrazó a su hija, tratando de no hacer una mueca de dolor cuando Edith le rozó accidentalmente la mejilla. «No pasa nada, cariño, no es nada, solo una pequeña quemadura». Se apartó, mirando a su hija detenidamente. «¿Cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien?» Edith asintió, pero sus ojos mostraban preocupación. «Papá ha estado raro todo el día. Se ha encerrado en su estudio y apenas sale. Ni siquiera ha hecho la comida, así que me he tenido que hacer yo el bocadillo». Ofelia sintió una punzada de culpabilidad. En su agitación emocional, había olvidado que Edith también sufría, atrapada entre dos fuegos. «Lo siento, cariño. No debería haberte dejado sola tanto tiempo», acarició el pelo de su hija. «¿Por qué no te vas un rato a tu habitación? Necesito hablar con papá». Era evidente que Edith quería decir algo, pero se contuvo. Se limitó a asentir, cogió su libro y subió las escaleras. Ofelia esperó a que se cerrara la puerta de la habitación de su hija y se dirigió al estudio de Terence, una pequeña habitación junto a la cocina que antes había sido una despensa. Llamó a la puerta pero no obtuvo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. Silencio. Finalmente, abrió la puerta. Terence estaba sentado a la mesa, mirando al vacío. Delante de él había un vaso de líquido ámbar, el whisky que solía guardar para ocasiones especiales. Cuando oyó que se abría la puerta, levantó la vista, y Ofelia vio que tenía los ojos enrojecidos, ya fuera por el alcohol o por las lágrimas. «¿Has vuelto?» Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo en silencio. «Sí». Ofelia permaneció de pie en la puerta sin querer acercarse a él. «Tenemos que hablar». Terence asintió y bebió un sorbo de su vaso. «¿Sobre Ruby Parker?», preguntó, y Ofelia se quedó paralizada. «Sabes que lo sé». No fue una pregunta, sino una afirmación. «Me llamó». Terence dejó el vaso a un lado. «Dijo que te había escrito, que me había contado sobre todo». Ofelia entró lentamente en la habitación y se sentó en la silla frente a su marido, manteniendo una distancia prudencial entre ellos. «No me lo contó todo», dijo Ofelia en voz baja. «Quiero que me lo cuentes tú.
Toda la verdad, Terence. Ahora mismo. Él la miró durante un largo instante como si evaluara si debía seguir mintiendo. Luego suspiró y se frotó la cara con las manos. La conocí hace 6 meses, en una conferencia del sector en Birmingham. Comenzó, apartando la mirada de Ofelia. Al principio fue solo flirteo, nada serio. Le interesaba mi trabajo, mis proyectos. Decía que en Harris me infravaloraban, que podía hacerlo mejor con mi experiencia. Ofelia se quedó quieta, obligándose a escuchar, aunque cada palabra le dolía. ¿Se había convertido en una relación? Preguntó cuando Terence guardó silencio. Él asintió, sin mirarla a los ojos. No estoy orgulloso de ello, Fi. No voy a poner excusas. Fue mi error, mi debilidad. Bebió otro sorbo de whisky. Pero no fue solo eso. Ella me estaba sacando información. Sobre los proyectos de Harris, sobre los planes de la empresa. Al principio no le presté mucha atención, pensé que solo estaba interesada. Pero entonces te diste cuenta de que te estaba utilizando, terminó Ofelia por él. Terence la miró con una expresión de amargura. Sí, cuando Stonebridge interceptó nuestro proyecto en el Distrito Oeste, empecé a sospechar, pero era demasiado tarde. Ella tenía pruebas, los correos electrónicos que le envié, los documentos que reenvié. Y ahora te está chantajeando. Ofelia sacudió la cabeza, todavía incrédula de que su marido pudiera ser tan estúpido. Por eso necesita dinero con tanta urgencia. Quiere montar su propia empresa, habló Terence rápidamente, como si temiera que Ofelia lo interrumpiera. Para utilizar la información que obtuvo de mí y de otros contactos, me dio a elegir. O me convertía en su socio e invertía en la empresa, o entregaba todas las pruebas de mi traición a Harris y a la policía. Y necesitas $65,000 para comprar su silencio. Ofelia sintió que la ira crecía en su interior. Traicionaste a tu empresa, me engañaste, ¿y ahora quieres que pague por tus errores? Sé cómo suena eso. Terence bajó la cabeza. La he cagado, Fi, pero si Harris se entera, si hay una investigación, no solo perderé mi trabajo, podría ir a la cárcel por espionaje corporativo. Nunca encontraré otro trabajo en esta industria. Por primera vez en toda su conversación, Ofelia vio en él un atisbo del Terence que una vez había amado, vulnerable, honesto, capaz de admitir sus errores. Pero ya era demasiado tarde, demasiadas mentiras, demasiado dolor. ¿Por qué no acudiste a mí antes?, preguntó con lágrimas en la garganta. ¿Por qué no me dijiste en qué te habías metido? Podríamos haber encontrado juntos una salida. Terence sonrió amargamente. ¿Qué me habrías dicho? Cariño, ¿me engañaste y traicionaste a tu compañía? No pasa nada, aquí tienes $65,000. Te habría escuchado. Ofelia alzó la voz y luego, al recordar a Edith en el piso de arriba, se obligó a hablar más bajo. Habría intentado comprender. Quizá podríamos ver a un abogado, encontrar la manera de minimizar los daños. Tenía miedo, dijo Terence con sencillez. Miedo de perderte a ti, a Edith, nuestra vida. Pensé que podría resolverlo yo solo. Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana y las sombras de la habitación se alargaban. ¿Para cuándo espera el dinero?, preguntó finalmente Ofelia. Mañana, respondió Terence. He tenido una semana para reunir la suma. Mañana es el último día. Ofelia se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el pequeño jardín que tanto le gustaba. Las rosas que Edith y ella habían plantado la primavera pasada estaban empezando a florecer. ¿Seguirán viviendo aquí cuando las rosas estén completamente florecidas? No sé qué hacer, Terence, dijo con sinceridad. Una parte de mí quiere ayudarte, protegerte, a pesar de todo lo que has hecho. La otra parte, se volvió hacia él. La otra parte cree que deberías afrontar las consecuencias de tus actos.
Terence la miró con esperanza y miedo. «Sé que no merezco tu ayuda», dijo en voz baja. «Después de todo lo que he hecho, especialmente esta mañana, nunca me perdonaré haberte hecho daño». Ofelia se tocó distraídamente la tirita de la mejilla. «Tienes razón, no mereces mi ayuda», dijo fríamente. «Pero no se trata solo de ti. También se trata de Edith. Si te arrestan, si hay un escándalo, también la afectará a ella». Terence asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», le temblaba la voz. «Nuestro matrimonio, nuestra familia, todo por mi estupidez y mi egoísmo». Ofelia no se molestó en consolarlo. Sí, lo había arruinado todo, y ninguna cantidad de lágrimas podría cambiar ese hecho. «¿Hablaste con ella hoy?», preguntó en su lugar. «¿Después de que me mandara un mensaje?». «Sí, me llamó». Terence parecía agotado. Gritando, amenazando, dijo que si no recibía el dinero mañana al mediodía, enviaría todo el material a Harris. Ofelia se lo pensó. El tiempo jugaba en su contra. Había que tomar una decisión, y rápido. «¿Tienes dinero?», preguntó. «Algo que vender, que empeñar». Terence negó con la cabeza. «Ya he vendido mis acciones y he pedido un préstamo al banco. Tengo unos 15,000, pero no es suficiente». «¿No aceptaría menos? ¿O un plan de pago a plazos?». «He intentado negociar. Es inflexible». Terence parecía absolutamente desolado. «Sabe que me tiene cogido por el cuello». Ofelia suspiró y volvió a su silla. La situación parecía desesperada. Si no daba el dinero, Terence perdería su trabajo y posiblemente su libertad. Si lo hacía, perderían los ahorros para la educación de Edith y no había garantías de que Ruby no pidiera más. «¿Estás seguro de que cumplirá su palabra?», preguntó Ofelia. «¿De que no volverá a pedir más dinero dentro de un mes? ¿Dentro de un año?». Terence se encogió de hombros. «No lo sé. No sé nada más con seguridad». La miró con ojos suplicantes. «Pero ahora mismo no tengo elección. O lloro o mi vida está arruinada». Ofelia se levantó, sintiendo que necesitaba espacio para pensar. «Necesito tiempo», dijo. «No puedo tomar esa decisión ahora». «No tenemos tiempo, Fi». La voz de Terence sonaba desesperada. «Mañana al mediodía vence el plazo». «Lo sé», se dirigió a la puerta. «Pero necesito pensarlo bien, a solas». Tras salir del estudio, Ofelia subió las escaleras y llamó en silencio a la puerta de la habitación de Edith. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Sí», respondió la voz apagada de su hija. Edith estaba sentada en la cama, cubierta con sus libros de texto, aunque era evidente que no había estado estudiando. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «¿Os habéis peleado papá y tú por mí?», preguntó cuando Ofelia se sentó a su lado. «No, cariño, claro que no». Ofelia abrazó a su hija. «Papá y yo estamos... una mala racha, pero no tiene nada que ver contigo. ¿De verdad te ha tirado el café encima sin querer?». Edith miró a su madre interrogante, y Ofelia supo que no podía mentir a aquellos ojos penetrantes. «No», dijo en voz baja. «No fue un accidente. Papá estaba muy enfadado y... perdió el control». Edith asintió, como si confirmara sus sospechas. «¿Va a dejarte? ¿Como el padre de Jessie había abandonado a su madre?». Ofelia sintió que se le apretaba el corazón. Eso era lo que había estado preocupando a Edith todo este tiempo, el miedo a que su familia se desmoronara como la de su mejor amiga. «No sé qué va a pasar ahora, cariño», respondió Ofelia con sinceridad. «Pero pase lo que pase, siempre estaré a tu lado, y papá también te quiere, pase lo que pase entre nosotros». Edith se aferró a su madre y permanecieron así sentadas y abrazadas durante largo rato, hasta que la niña se durmió. Ofelia la acostó suavemente y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio. En el pasillo, sacó el teléfono y, vacilante, marcó el número del banco.
Tras unos pitidos, contestó el contestador automático, que le informó de que la oficina estaba cerrada y abría de 9 de la mañana a 5 de la tarde los días laborables. Eran casi las 11 de la noche. Faltaban 13 horas para que venciera el plazo de Ruby. Si Ofelia decidía ayudar a Terence, tendría que retirar el dinero por la mañana en cuanto abriera el banco. Bajó las escaleras y vio a Terence sentado en el salón, a oscuras, con la única luz de las farolas que entraba por la ventana. «Edith se ha dormido», dijo Ofelia, quedándose en la puerta. Terence asintió sin volverse hacia ella. «Preguntaba si nos dejarías», continuó Ofelia. «Como el padre de Jessie». Terence se volvió bruscamente. «¿Qué?», le tembló la voz. «¿Cómo ha podido? Yo nunca...» «No es estúpida, Terence. Ve lo que hay entre nosotros». Ofelia cruzó los brazos sobre el pecho. «Y después de lo de esta mañana...» «Nunca quise hacerte daño», la interrumpió Terence. «Lo juro, Fi, fue... No sé qué me pasó». «Yo tampoco lo sé», dijo Ofelia en voz baja. «Ya no sé quién eres, Terence, y no estoy segura de querer averiguarlo». Permanecieron en silencio, dos sombras en una habitación oscura, extraños el uno para el otro después de 12 años de matrimonio. «Te daré el dinero», dijo por fin Ofelia, y Terence levantó la vista bruscamente. «No por ti, por el bien de Edith. Ella no debe sufrir por tus errores». Terence dio un paso hacia ella, pero Ofelia levantó la mano y lo detuvo. «Pero tengo condiciones», su voz era firme. «En primer lugar, devolverás hasta el último céntimo de ese dinero. En segundo lugar, nunca, bajo ninguna circunstancia, volverás a ponerte en contacto con esa mujer. Y en tercer lugar», hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «En tercer lugar, no sé si podré perdonarte, Terence. No sé si nuestro matrimonio tiene futuro». Terence asintió en silencio, aceptando sus condiciones. ¿Qué otra cosa podía hacer? «Retiraré el dinero mañana por la mañana», continuó Ofelia. «Se lo darás y le sacarás todas las pruebas, todas y cada una de las pruebas. Si ella no está de acuerdo, no hay trato». «De acuerdo», respondió Terence en voz baja. «Gracias, Fi. Sé que no merezco...» «No», lo interrumpió Ofelia. «No quiero que me des las gracias. No lo hago por ti». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral. «Dormiré en la habitación de invitados», dijo sin volverse. «Y sí, Terence, si vuelves a levantarme la mano, te juro que será lo último que hagas como mi marido». Con estas palabras subió las escaleras, dejando a Terence solo en la oscuridad. La mañana llegó demasiado deprisa. Ofelia apenas dormía, dando vueltas en la incómoda cama de la habitación de invitados, mientras los pensamientos sobre el día que le esperaba la mantenían despierta. A las 7:30 se levantó, se duchó y bajó a la cocina. Terence no estaba, pero había una nota sobre la mesa. «Me fui a trabajar. Vuelve a las 11. Gracias. T». Ofelia despertó a Edith, preparó el desayuno y la llevó a la escuela, tratando de comportarse como de costumbre, aunque por dentro todo le apretaba con la decisión que tenía por delante. Luego condujo hasta el banco. A las 9:30 ya estaba delante del director, explicándole que quería retirar una gran suma de su cuenta. «¿Está segura, señora Knowles?», le preguntó la directora, una mujer mayor de ojos amables. «Es casi la totalidad de sus ahorros». «Sí, estoy segura», respondió Ofelia con firmeza, aunque su interior le gritaba lo contrario. Una hora más tarde, regresó a casa con un sobre que contenía $65,000, la totalidad de la herencia de tía Dorothy para la educación de Edith. Terence ya la estaba esperando, paseándose nervioso por el salón. «Lo has conseguido», le dijo al ver el sobre en sus manos. «Fi, no sé cómo...» «No empieces», puso el sobre la mesa. «Aquí está el dinero. Asegúrate de sacarle todas las pruebas». Terence asintió, cogiendo el sobre con cuidado. «La llamaré. Concertaré una cita».
Sacó el teléfono, pero antes de que pudiera marcar el número, sonó el timbre. Se miraron. Nadie esperaba compañía. Terence se acercó a la puerta y la abrió. Robert Harris, el propietario de la empresa en la que trabajaba Terence, y otros 2 hombres trajeados estaban en el umbral. «Señor Knowles», dijo Harris con frialdad, «me temo que tenemos que hablar seriamente». Ofelia vio palidecer el rostro de Terence. «Señor Harris, no entiendo. Esta mañana he recibido un paquete de documentos muy interesante», le interrumpió Harris. «Correos electrónicos, fotografías, grabaciones de conversaciones. Todo prueba que has estado pasando información confidencial a nuestros competidores. ¿Es eso cierto?» Terence se quedó parado, incapaz de pronunciar palabra. Aún tenía el sobre de dinero en la mano, un dinero que ahora no importaba. Ruby no esperó hasta mediodía. Ya había enviado la prueba. 3 semanas pasaron volando como un borrón. Ofelia estaba sentada en la recepción del bufete de abogados Baxter, Hughes & Partners, esperando su turno para una consulta. Las revistas de la mesa que tenía delante no le interesaban y el reloj de pared parecía ralentizarse, convirtiendo cada minuto en una eternidad. Tras la visita de Robert Harris, sus vidas habían dado un vuelco. Terence fue despedido inmediatamente y la empresa inició una investigación interna sobre el alcance de los daños causados por sus acciones. Hasta el momento no se habían presentado cargos penales, pero Harris dejó claro que si la investigación revelaba pérdidas graves, el asunto podría remitirse a la policía. Terence pasó la primera semana en un estado de profunda depresión, sin apenas salir de su dormitorio. Luego empezó a buscar frenéticamente un nuevo empleo, enviando currículos a todas las empresas de construcción en un radio de 80 kilómetros. Pero los rumores corrían rápido en su pequeña ciudad, y nadie quería meterse con un hombre despedido por espionaje empresarial. «Señora Knowles», la voz de la secretaria sacó a Ofelia de su ensueño. «El señor Baxter está listo». Se levantó, se ajustó la blusa y siguió a la joven por el pasillo hasta un amplio despacho. Alan Baxter, un hombre mayor de barba gris y ojos amables, se levantó de su escritorio para saludarla. «Señora Knowles, me alegro de volver a verla». Le estrechó la mano y le señaló una silla. «Por favor, siéntese. ¿Cómo ha estado desde la última vez que nos vimos?» Ofelia se hundió en la silla, extrañamente tranquila. Después de la primera sesión de asesoramiento, hacía 15 días, por fin había tomado una decisión. «Quiero pedir el divorcio, señor Baxter», dijo sin rodeos. «Lo he pensado todo, como usted me ha aconsejado, y estoy segura de que es lo correcto». El abogado asintió, sin aprobar ni desaprobar. «Ya veo. En ese caso, hablemos del procedimiento y de lo que puede esperar». Pasaron la hora siguiente repasando los aspectos legales del divorcio. ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Cómo se dividirían los bienes? Los problemas de custodia de Edith. Ofelia escuchaba atentamente, tomando notas en el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. «¿Y la pensión alimenticia?», preguntó cuando Baxter hubo terminado de explicar los puntos principales. «Dada la situación laboral de Terence, es un tema complicado en tu caso». El abogado se quitó las gafas y se las limpió con una servilleta. Por un lado, un tribunal suele ordenar al cónyuge que no trabaja que pague la manutención de los hijos. Por otro, dadas las circunstancias de su cese, el tribunal puede ser más indulgente. Probablemente se ordenaría una cantidad mínima, con posibilidad de revisión cuando encontrara trabajo. Ofelia asintió. No había contado con la ayuda económica de Terence. Después de todo lo que había pasado, parecía poco probable. Afortunadamente, su trabajo en el hospital le proporcionaba unos ingresos estables y parte de la herencia de la tía Dorothy seguía intacta. En cuanto a la tutela, continuó Baxter, dada la edad de su hija y las circunstancias del incidente del café, creo que el tribunal se inclinará por concederte la custodia principal, con el derecho de Terence a recibir visitas periódicas.
No quiero privar a Edith de la compañía de su padre, dijo Ofelia en voz baja. Pase lo que pase, él la quiere y ella lo quiere a él. Eso la honra, señora Knowles, dijo el abogado con seriedad. Mucha gente en su situación intentaría limitar el contacto todo lo posible. Discutieron algunos detalles más, y Baxter explicó qué documentos habría que preparar. Cuando la consulta llegaba a su fin, Ofelia se sintió extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada, el camino trazado. Gracias por su ayuda, señor Baxter, se despidió estrechándole la mano. Prepararé todos los documentos necesarios y me pondré en contacto con usted la semana que viene. Al salir del despacho, bajo el sol radiante de mayo, Ofelia respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida. La decisión de divorciarse no había sido fácil, pero había sido la correcta. Después de lo ocurrido, no podía imaginar cómo Terence y ella podrían recuperar la confianza y el respeto necesarios para un matrimonio. Subió al coche y miró el teléfono. Una llamada perdida de un número desconocido y un mensaje en el buzón de voz. Frunciendo el ceño, Ofelia pulsó el botón de reproducción. Hola, SR. Knowles. Soy Ruby Parker. Tenemos que hablar. Por favor, llámeme a este número. Ofelia sintió que todo se contraía en su interior. Ruby Parker, la mujer que había destruido su matrimonio, la carrera de Terence, su familia. ¿Qué podía querer ahora? Su primer impulso fue borrar el mensaje y bloquear el número, pero algo la detuvo. Tal vez pura curiosidad humana o el deseo de encontrarse por fin cara a cara con quien había desempeñado un papel tan fatídico en su vida. Tras unos minutos de deliberación, Ofelia marcó el número. Le contestaron tras la segunda señal. Ruby Parker. La voz era segura, como de negocios. Soy Ofelia Knowles, dijo, tratando de mantener la voz firme. Me ha dejado un mensaje. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Sí, gracias por devolverme la llamada, sonrió Ruby ligeramente sorprendida. Sé que es extraño, pero necesito hablar contigo, en persona. Es muy importante. Ofelia agarró el teléfono con más fuerza. No creo que tengamos nada de qué hablar, señorita Parker. Créame, sí que lo hay, dijo Ruby con insistencia. Tiene que ver con el futuro de su marido, indirectamente, el suyo y el de su hija. Ofelia sintió que la ira aumentaba en su interior. Ya has hecho bastante por el futuro de mi marido, ¿no crees? Mira. La voz de Ruby se volvió más tranquila, casi suplicante. Sé lo que piensas de mí, y no te culpo, pero la situación ha cambiado. Yo puedo ayudar. Ofelia sonrió con amargura. ¿Ayudar? Después de seducir a mi marido, robar secretos empresariales a través de él e intentar chantajearnos, ¿qué otra tira puedes ofrecer? Por favor. Había algo sincero en la voz de Ruby que hizo dudar a Ofelia. Solo 30 minutos de tu tiempo, en un lugar público donde te sientas cómoda. Si, después de la conversación, decides que no puedo ayudarte, desapareceré de tu vida para siempre. Ofelia cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Lo más sensato sería negarse, olvidar que aquella mujer existía y seguir adelante. Pero algo en la voz de Ruby, alguna nota de desesperación o sinceridad, la hizo dudar. De acuerdo, dijo al fin. 30 minutos, en el Green Garden Café de High Street, esta noche a las 3. Allí estaré, respondió Ruby con evidente alivio. Gracias. Ofelia colgó el teléfono, dudando ya de su decisión. ¿Por qué salir con la mujer que tanto dolor le había causado? ¿Qué podía decir Ruby para cambiar la situación? Pero la curiosidad y la extraña sensación de que esta conversación era necesaria para cerrar por fin este capítulo de su vida pesaban más que las dudas. Mirando el reloj, era casi mediodía, Ofelia decidió aprovechar el tiempo que le quedaba para pasar por el hospital y discutir con sus superiores la posibilidad de pasar a trabajar a tiempo completo.
Si realmente iba a empezar una nueva vida como madre soltera, iba a necesitar más dinero. A las 2:50, Ofelia ya estaba sentada en el Green Garden Café, removiendo nerviosamente el té en su taza. Había elegido deliberadamente una mesa en un rincón, donde tenía una buena vista de toda la sala, pero donde no se podía oír fácilmente su conversación. A las 3 en punto se abrió la puerta del café y entró Ruby Parker. Ofelia la reconoció inmediatamente por sus fotos en las redes sociales, aunque la mujer parecía menos segura de sí misma en la realidad que en las imágenes. Llevaba el pelo pelirrojo recogido en una sencilla coleta y en lugar de un maquillaje llamativo, solo llevaba una ligera capa de rímel y brillo de labios. Ruby miró a su alrededor, vio a Ofelia y se dirigió a su mesa. Ofelia sintió que el corazón le latía más deprisa. Allí estaba, la mujer que había puesto su vida patas arriba. S.R.A. Knowles. Se detuvo Ruby en la mesa sin sentarse. Gracias por acceder a reunirse conmigo. Ofelia señaló con la cabeza la silla que tenía enfrente. Siéntese, señorita Parker. Tiene 30 minutos. Ruby se sentó y colocó su pequeño bolso sobre el regazo. Ofelia notó que le temblaban ligeramente las manos. No sé por dónde empezar, dijo Ruby en voz baja mirando la mesa. Una disculpa, supongo, aunque me doy cuenta de que no servirá de nada. De verdad que no, dijo Ofelia con frialdad. Pero te escucho. Ruby respiró hondo y levantó la vista, encontrándose con los ojos de Ofelia. Siento lo ocurrido, por el papel que desempeñé en la destrucción de tu familia y de la carrera de Terence. No es excusa, pero no pensé que llegaría tan lejos. Ofelia contuvo una risa amarga. ¿Qué esperabas? ¿Seducir a un hombre casado y sonsacarle secretos empresariales? Ruby bajó los ojos. No estoy poniendo excusas. Lo que hice estuvo mal, pero quiero que sepas que no fue idea mía en un principio. Ofelia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Stonebridge, dijo Ruby en voz baja. La empresa en la que trabajaba, más concretamente James Stonebridge, el propietario. Cuando se enteró de que había conocido a Terence en la conferencia, me sugirió que me acercara a él. Dijo que si conseguía información sobre los proyectos de Harris, me haría socio. Ofelia escuchó sin interrumpir, aunque por dentro le hervía la ira. «Y tú aceptaste», fue una afirmación, no una pregunta. Ruby asintió, con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento en el rostro. Era ambiciosa, quería un ascenso. No es fácil para una mujer abrirse camino en el negocio de la construcción, y Stonebridge ofrecía un billete dorado. Hizo una pausa. Pero nunca planeé chantajear a Terence ni arruinar su carrera. Esto se me fue de las manos. ¿Qué se le fue exactamente de las manos? Ofelia no pudo evitar el sarcasmo en su voz. Cuando le di a Stonebridge la información sobre el proyecto del Distrito Oeste y la empresa le quitó el contrato a Harris, Terence empezó a sospechar algo, dijo Ruby rápidamente, como si temiera que Ofelia la interrumpiera. Quería poner fin a nuestra relación, pero para entonces Stonebridge ya estaba acostumbrado a obtener información privilegiada. Me ordenó que continuara a toda costa, amenazándome con que, de lo contrario, sacaría a la luz el papel de Terence y destruiría su carrera. Y en lugar de parar, decidió chantajear a mi marido. Terminó Ofelia por ella. Me entró el pánico, admitió Ruby en voz baja. Stonebridge también me amenazaba a mí. Si no me hubiera enterado del nuevo proyecto de Harris, me habría despedido y se habría asegurado de que no volviera a encontrar trabajo en la industria. Entonces, ¿por qué le enviaste las pruebas a Harris?, preguntó Ofelia, que seguía sin entender el rumbo de la conversación. Si temías por tu carrera, no fue la mejor decisión. Ruby abrió el bolso y sacó un sobre, porque me di cuenta de que no podía vivir así, manipulando constantemente, mintiendo, haciendo daño a los demás.
Colocó el sobre la mesa. No envié las pruebas a Harris. Stonebridge lo hizo cuando se enteró de que iba a acabar con todo. Ofelia la miró incrédula. ¿Y esperas que me lo crea? No, Ruby negó con la cabeza. Espero que te creas los hechos, le acercó el sobre a Ofelia. Aquí están las grabaciones de mis conversaciones con Stonebridge, sus correos electrónicos con instrucciones, documentos que prueban que la empresa conocía y fomentaba la obtención ilegal de información, así como testimonios de otros empleados que estaban implicados o al tanto de lo que ocurría. Ofelia cogió el sobre con cautela, sin abrirlo. ¿Por qué me da esto? Porque entregué los mismos documentos a la policía y a la fiscalía, dijo Ruby. Estoy cooperando con la investigación. Stonebridge y otros altos directivos de la empresa están a punto de ser detenidos acusados de espionaje empresarial y competencia desleal. Ofelia la miró atónita. ¿Y tú? ¿Y Terence? Yo también estoy siendo investigada. Ruby sonrió débilmente. Pero el fiscal ha aceptado un acuerdo a cambio de mi cooperación. Probablemente me darán libertad condicional y una multa. Hizo una pausa. En cuanto a Terence, si acepta cooperar como yo, se declara culpable y testifica contra Stonebridge, él también tiene posibilidades de evitar la cárcel. Ofelia permaneció en silencio, tratando de dar sentido a lo que había oído. Tenía sentido, aunque no justificaba las acciones de Terence o Ruby. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué no te salvas? Ruby bajó la mirada hacia sus manos. Porque vi lo que le hice a tu familia, a ti, a tu hija. No puedo arreglarlo, pero al menos puedo intentar minimizar el daño. Levantó los ojos llenos de lágrimas. No soy un villano, señora Knowles, solo una persona que ha tomado muchas malas decisiones. Permanecieron un rato sentadas en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. La camarera se acercó para tomar el pedido de Ruby, pero ésta se limitó a negar con la cabeza. Le daré esta información a Terence, dijo finalmente Ofelia, guardando el sobre en el bolso. Le correspondería a él decidir qué hacer. Ruby asintió. Comprendo. Y una cosa más. Sacó un cheque del bolso y lo puso sobre la mesa. Es una indemnización, no por el daño moral. El dinero no puede medir eso, sino por los problemas prácticos que he causado. Ofelia miró el cheque y apenas pudo contener una exclamación de sorpresa. La suma era considerable, $100,000. No puedo aceptarlo, negó con la cabeza, apartando el cheque. Por favor, dijo Ruby en voz baja. No por mí ni por Terence, por su hija, su educación, su futuro. Sé que pensabas utilizar la herencia para eso. Ofelia dudó. Aceptar dinero de la amante de su marido parecía humillante. Pero, por otro lado, el dinero podría asegurar el futuro de Edith, sobre todo ahora que la situación financiera de la familia estaba en peligro. Me lo pensaré, dijo por fin, sin tocar el cheque. Ruby asintió y se levantó. Se me ha acabado el tiempo, sonrió débilmente. Gracias por escucharme. Sé que no merezco el perdón y no lo estoy pidiendo. Solo quería hacer algo bien. Se dio la vuelta para marcharse, pero Ofelia la detuvo. Señorita Parker, hizo una pausa, eligiendo las palabras. No puedo decir que la perdono, pero ahora aprecio su sinceridad y su intento de arreglar las cosas. Ruby asintió, agradecida incluso por esas palabras, y salió del café. Ofelia permaneció sentada, mirando el cheque que había sobre la mesa. Después de pensarlo un rato, lo cogió y lo metió en su bolso junto al sobre de documentos. Cuando Ofelia volvió a casa, encontró a Terence sentado en el salón mirando unos papeles. Edith aún no había vuelto del colegio, tenía clases de música extra. «Hola», dijo Terence torpemente al verla. «¿Qué tal el día?» «Inusual», respondió Ofelia, decidiendo no aplazar la conversación. «He quedado con Ruby Parker». Terence se quedó helado, con la cara pálida. «¿Qué? ¿Por qué?» «Se puso en contacto conmigo.
Ofelia sacó un sobre con documentos y lo puso sobre la mesa. Y me dio esto. Creo que deberías leerlo. Mientras Terence leía los documentos, su expresión pasó de la incredulidad al asombro y luego a la esperanza. Esto podría salvarme de la cárcel, dijo finalmente, dejando los papeles a un lado. Si acepto colaborar con la investigación. Sí. Ofelia se sentó en la silla de enfrente. Es tu oportunidad, Terence, pero depende de ti. Él la miró esperanzado. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? Si evito la cárcel, tal vez podríamos... No, lo interrumpió Ofelia con suavidad pero con firmeza. Hoy he visto a un abogado. Voy a pedir el divorcio. Terence bajó la cabeza pero no pareció sorprendido. Entiendo, dijo en voz baja. Después de todo lo que he hecho, no esperaba el perdón. No se trata de perdonar. Ofelia eligió sus palabras con cuidado. Puedo perdonar un error, incluso una traición, pero no puedo vivir con un hombre en el que ya no confío, alguien a quien no reconozco, no lo reconozco. Terence asintió, aceptando su decisión. ¿Y Edith? Se quedará conmigo, pero la verás con regularidad, dijo Ofelia. Eres su padre, Terence. Pase lo que pase, te quiere y necesita un padre en su vida. Gracias, dijo él con sinceridad. Seré mejor padre que marido. Se sentaron en silencio, dos personas cuyos caminos, antes unidos con tanta esperanza y amor, ahora se separaban. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Ofelia. ¿Después de todo esto? Terence se encogió de hombros. Primero resolveré los problemas legales, luego, quizá una mudanza, una nueva ciudad, un nuevo comienzo. No tengo futuro en St. Albans, aunque evite la cárcel. Ofelia asintió. Tenía sentido. ¿Qué hay de ti?, preguntó. ¿Vas a quedarte aquí? Por ahora, sí, respondió ella. Edith tiene escuela aquí, amigos. Me han ascendido en el hospital, voy a trabajar a jornada completa, hizo una pausa. Pero quizá dentro de 1 año o 2 nos mudemos también. También empezaremos de nuevo. Terence la miró con tristeza y ternura. Siempre has sido más fuerte que yo, Fi. Más lista. Mejor. Mejor no. Ofelia sacudió la cabeza. Solo diferente. Los dos hemos cometido errores, Terence. Solo que los tuyos fueron fatales para nuestro matrimonio. Se levantó, sintiendo que la conversación llegaba a su fin. Voy a preparar la cena para Edith. ¿Me acompañas? Terence negó con la cabeza. No, tengo que llamar a mi abogado para hablar de estos documentos. Cogió el sobre. Pero, gracias por entregármelos y por no intentar privarme de Edith. Ofelia asintió y se dirigió a la cocina. Extrañamente, no sentía amargura ni rabia, sino serena determinación. La vida continúa, incluso después de la traición y las esperanzas truncadas. Mientras preparaba una cena sencilla, la pasta y la salsa que tanto le gustaban a Edith, Ofelia pensó en el futuro, en un nuevo comienzo para ella y su hija, en una carrera que pudiera desarrollar sin limitarse por la conveniencia de Terence, en la posibilidad de volver a confiar en alguien algún día, quizá incluso de volver a amar. La vida rara vez sale según lo planeado. A veces, un paso en falso, una mala decisión puede cambiarlo todo. Pero en esos cambios, incluso los más dolorosos, a menudo se esconden nuevas posibilidades. Cuando Edith volvió del colegio, contenta de hablar de su día, Ofelia miró a su hija con amor y renovada determinación. Pase lo que pase, se asegurará de que Edith crezca y se convierta en una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y responsabilizarse de ellas. Al final, esta es la lección más importante que ha aprendido de todo lo ocurrido. No siempre podemos controlar las acciones de los demás o las circunstancias de nuestras vidas, pero siempre podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. Y a veces, la decisión más sabia es dejar atrás el pasado y avanzar hacia nuevas metas con el corazón abierto y la mente despejada.